Tomaba el autobús nocturno todo el tiempo. Era solo otra parte de mi rutina normal. Era estudiante de enfermería en CU Boulder y mi horario era brutal. Laboratorios, prácticas clínicas, interminables horas de estudio. Para cuando salía de la biblioteca, la mayoría de las noches, el campus estaba completamente en silencio y el autobús era la forma más segura y fácil de regresar a mi dormitorio. Nunca estaba lleno, por lo general solo había unos pocos estudiantes agotados como yo, con los auriculares puestos y la cabeza baja. Esa noche, sin embargo, yo era la única pasajera. Era tarde, pasaba de la 1 a.m. y estaba agotada. Mi mochila se sentía más pesada de lo normal, mi mente nublada por tantas horas estudiando para un examen de anatomía. Cuando subí al autobús, apenas miré al conductor, solo murmuré un cansado «Hola», antes de tomar mi asiento de siempre, unas filas detrás de él. Las puertas del autobús se cerraron con un siseo y nos alejamos de la acera. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. El suave zumbido del motor, el cálido resplandor de las luces, el aire fresco de la noche filtrándose por la ventana entreabierta a mi lado. Todo era rutina, pero entonces noté algo. No estábamos tomando la ruta habitual. El autobús tenía un recorrido fijo. Daba una vuelta por el campus, pasaba por algunas zonas de alojamiento estudiantil y terminaba cerca de los dormitorios en el extremo sur. Me lo sabía de memoria. Pero, después de unos minutos, me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada. En lugar de dirigirse a los dormitorios, el autobús giró por un camino estrecho que se alejaba del campus. Los edificios comenzaron a escasear, las luces de la calle se desvanecieron. Me incorporé, de repente más alerta. Tal vez el conductor estaba tomando un desvío por construcción. Lo miré. No parecía preocupado. Era un hombre mayor, quizá de unos 50 años, con cabello canoso y ralo y una postura rígida. Llevaba el uniforme estándar, un polo negro con una placa de identificación sujeta al bolsillo. Pero algo en su forma de sentarse, con las manos apretadas al volante y los ojos fijos al frente, hizo que mi estómago se encogiera. Me incliné ligeramente hacia adelante. Disculpe. No reaccionó. Lo intenté de nuevo, más fuerte. «Oiga, esta no es la ruta correcta». Siguió sin responder, simplemente conduciendo. Mis dedos se cerraron con fuerza sobre la correa de mi mochila. Me dije a mí misma que me calmara. Tal vez no me había oído, tal vez estaba en piloto automático, medio dormido al volante. Pero entonces giró por un camino aún más estrecho, sin farolas, sin casas, solo árboles. Y ahí lo sentí, esa enfermiza y escalofriante certeza. Esto no es un desvío, esto no es un error. Me aferré al reposabrazos de mi asiento, sintiendo mi pulso retumbar en mis oídos. «Tranquila», me dije. Saqué mi teléfono con los dedos temblorosos. Sin señal, mi estómago se retorció. Mi dormitorio estaba en la otra dirección. No había residencias estudiantiles por aquí. Me puse de pie. «¿A dónde vamos?», el conductor por fin reaccionó. Sonrió. No una sonrisa tranquilizadora, una sonrisa tensa, extraña. Y sin decir una palabra, alargó la mano hacia el tablero. ¡Clic! Las puertas se bloquearon. El pánico me golpeó como un balde de agua fría. Me aferré al asiento de enfrente. ¿Por qué bloqueó las puertas? Silencio. ¿A dónde demonios vamos? Nada. El autobús comenzó a reducir la velocidad. Miré por la ventana. Ahora estábamos rodeados por un bosque espeso. No había edificios ni caminos, solo árboles altos que se perdían en la oscuridad. Entonces, el conductor puso el autobús en park y se levantó. Mi cuerpo se congeló. Las puertas estaban bloqueadas. Las ventanas no se abrían lo suficiente para que pudiera escapar. Me eché hacia atrás, aferrándome a mi mochila como un escudo. El conductor avanzó por el pasillo, despacio, centrado. Su sonrisa nunca desapareció. «No deberías estar afuera tan tarde». Su voz era tranquila, plana, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. No respondí. Busqué con la mirada una salida. ¿Algo? ¿Podría romper una ventana? ¿Enfrentarlo? Dio otro paso. Corrí. Me lancé hacia la salida de emergencia trasera y golpeé el mango con la mano. Nada, cerrado. El conductor suspiró. «No deberías...» Agarré mi mochila y se la lancé con todas mis fuerzas. Le golpeó de lleno en el pecho, lo suficiente para hacerlo tambalearse. Corrí. Pasé junto a él. Llegué al frente del autobús, forcejeando con el seguro de las puertas. Sus pasos retumbaban tras de mí. Tiré de la manija. ¡Mierda! Entonces vi luces. Por un segundo pensé que me lo estaba imaginando, pero no. Un coche venía por la carretera. El conductor del autobús se detuvo. Su expresión cambió, como si de repente yo no debiera estar aquí, como si estuviera arruinando algo.
Golpeé el cristal con el puño. ¡Ayuda! El auto se acercó. El conductor del autobús dudó. Entonces, sin previo aviso, desbloqueó las puertas y me empujó fuera. Caí al suelo con fuerza, raspándome la piel contra el pavimento. Mi mochila se abrió, su contenido esparciéndose por la carretera. Antes de que pudiera incorporarme, las puertas del autobús se cerraron de golpe. El conductor metió reversa. Luego aceleró y desapareció en la oscuridad. El hombre del auto se acercó rápidamente. Dudé. Era enorme, barbudo, cubierto de tatuajes, 30 y tantos años. El tipo de hombre que activaba todas mis alarmas de peligro. Por un segundo, pensé en correr. Mi cuerpo aún estaba en modo de supervivencia. Pero entonces vi su cara, furioso, no conmigo, con el conductor del autobús. Me miró, luego miró el autobús alejándose. En lugar de acercarse a mí, metió la mano en su chaqueta y sacó su teléfono. La matrícula, dijo con voz firme y seria. La estoy anotando. Me quedé mirándolo, aún en el suelo, respirando entrecortadamente. ¿Estás bien? No supe qué responder. ¿Lo conocías? Negué con la cabeza. Su mandíbula se tensó. Vamos a la policía. Todo en mí gritaba que jamás me subiera al auto de un extraño, pero miré alrededor. No había dónde ir, ni luces, ni banquetas, solo árboles interminables y una carretera que se desvanecía en la oscuridad. Agarré mi mochila, me puse de pie y me subí a su coche con las manos temblando. Durante todo el trayecto, él mantuvo la vista en la carretera, sin charlas, sin preguntas raras, solo conduciendo. Y yo esperé. Esperé el momento en que esto se torciera, pero nunca pasó. Cuando llegamos a la estación de policía, apagó el motor y salió. Así, sin más. Entró conmigo, dio su testimonio, incluso mostró a los oficiales la matrícula y la identificación del autobús que había anotado. El conductor no era solo un tipo al azar, era un empleado del servicio de transporte del campus. Hice mi denuncia. Mis manos no dejaban de temblar mientras escribía todo lo que podía recordar. El tipo se quedó conmigo todo el tiempo. Cuando los oficiales preguntaron si necesitaba un aventón de regreso, él habló primero. La llevo yo. Me miraron. ¿Estás de acuerdo? Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Y no sé por qué confié en él. Quizá porque no tenía otra opción. Quizá porque, si hubiera querido hacerme daño, ya había tenido muchas oportunidades. Me dejó en la oficina de seguridad del campus. Se aseguró de que estuviera rodeada de gente. Y luego, simplemente se fue. Nunca lo volví a ver. No tuve forma de agradecerle. Ni siquiera supe quién era. Pero pienso en él todo el tiempo. Ese extraño. Ese hombre de aspecto intimidante que me salvó sin pedir nada a cambio. Fue un ángel para mí. Y gracias a él, el conductor del autobús fue despedido, arrestado. No era su primera denuncia, pero fue la primera vez que pudieron probarlo. Y aún así, eso no me hizo sentir más segura. Porque él sabía dónde estudiaba, sabía dónde estaba mi dormitorio. Y si ese hombre realmente estaba esperando a alguien, ¿qué pasa cuando decide regresar? Escuchas historias sobre los túneles. Cada universidad los tiene. Antiguos túneles de mantenimiento olvidados por la mayoría, enterrados bajo décadas de renovaciones. Algunos dicen que se usaron para investigaciones secretas, otros afirman que eran rutas de escape para los estudiantes durante los disturbios. En mi escuela, el rumor era que alguien nunca logró salir. Pensé que solo era una leyenda urbana, hasta que bajé allí yo mismo. Estaba en mi tercer año en una universidad en Richmond, estudiando antropología. Mis amigos, Nick y Jordan, eran del tipo que disfrutaban colarse en edificios abandonados, trepar a los tejados, meterse en lugares donde no deberíamos estar. Así que cuando Nick encontró en línea un viejo plano del sistema de túneles del campus, la decisión fue obvia. Tenemos que verlo, dijo, con los ojos brillantes. Es prácticamente un rito de iniciación. Jordan le lanzó una mirada escéptica. ¿Estás seguro de que aún se puede acceder? Nick sonrió con suficiencia. Lo verifiqué. Hay una entrada vieja cerca de la sala de calderas en Weldon Hall. Ni siquiera la cierran con llave. Eso fue todo lo que hizo falta. Esa noche de viernes, después de que la mayoría de los estudiantes se hubieran ido, nos deslizamos dentro de Weldon Hall, esquivamos la cámara de seguridad y encontramos la entrada. Una puerta de metal oxidado detrás de un montón de carros de conserjería. Nick la abrió con un chirrido de bisagras viejas. Una ráfaga de aire frío nos golpeó. El túnel era real. En cuanto entramos, el sonido cambió. No te das cuenta de cuánto ruido hay en un campus. Ventilaciones, voces lejanas, pasos.
hasta que llegas a un lugar donde nada se mueve. Nuestras linternas cortaban el aire polvoriento, revelando paredes de concreto agrietado, tuberías viejas y marcas descoloridas. Un olor metálico y húmedo flotaba a nuestro alrededor, como tierra mojada mezclada con algo más. «Esto es una locura», susurró Jordan. «Es como viajar en el tiempo». Nick iba adelante, guiándonos. Según el mapa, hay toda una red aquí abajo. Algunas partes conectan con edificios que ya ni existen. Caminamos unos 10 minutos, girando esquinas, esquivando cubos viejos, luminarias rotas y escombros dispersos. En un punto noté grafitis en las paredes, pero no eran de aerosol, eran arañazos profundos y desiguales. No parecían marcas hechas por estudiantes, más bien parecían garras. Al llegar a una bifurcación, el túnel se dividía en dos. ¿Izquierda o derecha?, preguntó Nick. Jordan lucía inquieto. «Deberíamos regresar pronto». Nick puso los ojos en blanco. «Hermano, acabamos de llegar». Dirigí mi linterna al túnel de la derecha. Bajaba ligeramente, perdiéndose en una oscuridad absoluta. No sé por qué, pero algo en él se sentía mal, como si estuviera esperándonos. Tragué saliva. «Vamos por la izquierda». Avanzamos unos minutos más hasta que Nick se detuvo de repente. «Chicos, escuchen. Al principio no oí nada, pero entonces un susurro, tan suave que casi lo dudé, pero lo sentí más de lo que lo oí». Jordan retrocedió de inmediato. «No, nos vamos». Nick tardó un segundo y luego trató de sonar confiado. «Seguramente es solo una tubería». Apunté mi linterna hacia el pasillo. El susurro se detuvo. Eso fue peor. Me giré para decirle algo a Nick, pero él ya no estaba. «Nick», moví mi linterna en círculos. Nada. Jordan contuvo la respiración. Él estaba justo aquí. Un sonido de arrastre resonó en el túnel de adelante. Jordan me agarró del brazo. «Nos vamos. Ahora». No iba a discutir. Nos giramos y caminamos rápido de regreso a la salida, pero el túnel se sentía más largo. Sabía que era solo paranoia, pero con cada paso sentía que no nos acercábamos. Entonces otro sonido detrás de nosotros. Pasos, no los de Nick. Rápidos, inestables. Me giré con la linterna temblando en mi mano, y entonces lo vi. Un hombre estaba de pie, completamente quieto, mirando hacia la pared. Jordan me jaló hacia atrás. «¡Corre!». Pero yo no podía moverme. No era Nick. Su ropa era distinta, demasiado vieja. Sus hombros estaban encorvados en un ángulo antinatural, su cabeza inclinada como si escuchara algo. Los susurros comenzaron de nuevo. Mi nombre, viniendo de él. Eso me sacó del trance. Agarré a Jordan de la manga y salimos corriendo. Corrimos por los túneles, girando esquinas a ciegas. En un momento miré hacia atrás. El hombre estaba más cerca. No caminaba, no corría, pero estaba más cerca. Finalmente vimos la puerta de metal. Jordan la empujó y nos desplomamos afuera, jadeando por aire. Nick ya estaba ahí. Estaba pálido, con los ojos nerviosos, como si esperara que algo saliera detrás de nosotros. Jordan aún intentaba recuperar el aliento cuando explotó. «¿Qué carajo fue eso? ¿Por qué huiste?». Nick no respondió de inmediato. Tenía las manos en las rodillas, doblado como si fuera a vomitar. Finalmente murmuró. «Lo vi». Jordan se acercó un paso. «¿Lo viste? ¿Te refieres a que nos dejaste porque lo viste?». Nick tragó saliva sin mirarnos. «No sé qué vi, ¿ok?». Solo se pasó una mano por el cabello, respirando agitadamente. Estaba ahí, y en cuanto se movió salí corriendo. No nos había llamado, no había intentado advertirnos, solo huyó. Jordan y yo nos miramos, no dijimos lo que estábamos pensando, no discutimos, no intentamos explicar lo que habíamos visto, solo nos fuimos. Esa noche no dormí. Me quedé despierto esperando algo más. A la mañana siguiente revisé los archivos de la universidad, movido por una morbosa curiosidad. La mayoría de los registros sobre los túneles estaban sellados, pero encontré un par de artículos antiguos sobre un estudiante que desapareció en los años 60. Sus amigos dijeron que había ido a explorar los túneles bajo el campus. Nunca encontraron su cuerpo. Lo último que alguien escuchó de él fue un susurro, llamando el nombre de su amigo. Nunca volví a acercarme a Weldon Hall. Nick y Jordan se negaron a hablar del tema. Pero a veces, cuando camino solo de noche, lo juro, lo escucho. Ese susurro lejano, casi imperceptible, llamando mi nombre. Y sé en lo más profundo de mí que lo que sea que estaba en esos túneles nunca se fue. Sigue ahí abajo. Historia de los túneles universitarios. Se escuchan historias sobre los túneles. Cada universidad los tiene. Antiguos pasadizos de mantenimiento olvidados por la mayoría, enterrados bajo décadas de renovaciones.
Algunos dicen que fueron utilizados para investigaciones secretas, otros afirman que eran rutas de escape para los estudiantes durante disturbios. En mi escuela el rumor era que alguien nunca logró salir. Pensé que solo era una leyenda urbana, hasta que bajé allí yo mismo. Estaba en mi tercer año en una universidad en Richmond estudiando antropología. Mis amigos, Nick y Jordan, eran del tipo que disfrutaban entrar en edificios abandonados, subir a los tejados y colarse en lugares donde no debíamos estar. Así que cuando Nick encontró un viejo plano del sistema de túneles del campus en línea, fue una decisión obvia. «Tenemos que explorarlo», dijo con los ojos brillando. «Es prácticamente un rito de iniciación». Jordan le lanzó una mirada. «¿Estás seguro de que sigue siendo accesible?» Nick sonrió con suficiencia. Lo comprobé. Hay una entrada antigua cerca de la sala de calderas en Weldon Hall. Ni siquiera la cierran con llave. Eso fue todo lo que necesitó decir. Ese viernes por la noche, cuando la mayoría de los estudiantes ya se habían ido, nos escabullimos en Weldon Hall, esquivamos la cámara de seguridad y encontramos la entrada. Una puerta metálica oxidada detrás de un montón de carritos de conserjería. Nick la abrió con un chirrido de bisagras corroídas. Una ráfaga de aire frío nos golpeó. El túnel era real. En el instante en que entramos, el sonido cambió. No te das cuenta de cuántos ruidos llenan un campus, ventilaciones de aire, voces distantes, pasos, hasta que estás en un lugar donde todo está inmóvil. Nuestras linternas atravesaron el aire polvoriento, revelando paredes de concreto agrietado, tuberías viejas y marcas descoloridas. Un olor a humedad y metal flotaba a nuestro alrededor, como tierra mojada mezclada con algo más. «Esto es una locura», susurró Jordan. «Es como viajar en el tiempo». Nick iba adelante, guiándonos. «Según el mapa hay toda una red aquí abajo. Algunas partes conectan con edificios que ya ni existen. Caminamos unos 10 minutos, doblando esquinas, esquivando baldes viejos, luminarias rotas y escombros dispersos. En un punto noté graffiti en las paredes, pero no con aerosol, sino profundos arañazos irregulares. No parecían hechos por estudiantes, más bien parecían marcas de garras. Cerca del tercer giro llegamos a una bifurcación. «¿Izquierda o derecha?», preguntó Nick. Jordan se veía inquieto. «Deberíamos regresar pronto». Nick puso los ojos en blanco. «Hermano, acabamos de llegar». Apunté mi linterna al túnel derecho. Descendía ligeramente, desapareciendo en una oscuridad absoluta. No sé por qué, pero algo en él se sentía mal, como si estuviera esperando por nosotros. Tragué saliva. «Vamos por la izquierda». Caminamos unos minutos más y entonces Nick se detuvo en seco. «Chicos, escuchen». Al principio no oí nada, luego un susurro. Tan suave que casi dudé de su existencia, pero lo sentí más de lo que lo escuché. Jordan retrocedió de inmediato. «No, nos vamos». Nick tardó un segundo, luego trató de sonar confiado. «Seguro que es solo una tubería siseando». Apunté mi linterna por el pasillo. El susurro se detuvo. Eso fue peor. Me giré para decirle algo a Nick, pero ya no estaba. «Nick», moví mi linterna en un círculo completo. Nada. Jordan contuvo la respiración. Él estaba aquí hace un segundo. Un sonido de arrastre resonó desde el túnel adelante. Jordan me agarró del brazo. «Nos vamos ahora». No iba a discutir. Nos dimos la vuelta y empezamos a avanzar rápido, pero el túnel se sentía más largo ahora. Sabía que solo era paranoia, pero con cada paso sentía que no nos acercábamos a la salida. Entonces otro sonido. Pasos. No los de Nick. Rápidos, inestables. Me giré, con la linterna temblando en mi mano, y lo vi. Un hombre de pie, completamente quieto, mirando la pared. Jordan me jaló hacia atrás. «¡Corre!», pero yo no podía moverme. No era Nick. Su ropa era demasiado vieja, sus hombros estaban encorvados en un ángulo antinatural, su cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. El susurro volvió. Mi nombre, saliendo de él. Eso me sacó del trance. Agarré a Jordan y corrimos. Nos adentramos en la oscuridad, doblando esquinas sin pensar. Miré hacia atrás. El hombre estaba más cerca. No caminaba, no corría, pero estaba más cerca. Vimos la puerta metálica. Jordan la empujó y salimos tambaleándonos, jadeando. Nick ya estaba afuera. Estaba pálido, con la mirada inquieta, como si esperara que algo saliera arrastrándose tras nosotros. Jordan, aún sin aliento, explotó. «¿Qué demonios fue eso? ¿Por qué huiste?» Nick tardó en responder. Con las manos en las rodillas, respirando con dificultad, finalmente murmuró. «Lo vi». Jordan se acercó. «¿Viste qué? ¿Nos dejaste porque viste algo?» Nick tragó saliva, evitando nuestra mirada. «No sé qué vi, ¿ok? Solo se pasó la mano por el cabello, respirando hondo. Estaba ahí,
Y en cuanto se movió, me fui. No nos llamó, no nos advirtió. Solo corrió. Jordan y yo nos miramos. No dijimos lo que estábamos pensando, no discutimos, no intentamos darle una explicación, solo nos fuimos. Esa noche me quedé despierto, con los ojos bien abiertos, esperando algo más. A la mañana siguiente revisé los archivos del campus, movido por una mórbida curiosidad. La mayoría de los registros sobre los túneles estaban sellados, pero encontré algunos artículos antiguos sobre un estudiante que desapareció en los años 60. Sus amigos dijeron que fue a explorar los túneles. Nunca encontraron su cuerpo. Lo último que alguien escuchó de él, un susurro, llamando el nombre de su amigo. Nunca volví a acercarme a Weldon Hall. Nick y Jordan se negaron a hablar del tema. Pero a veces, cuando camino solo por la noche, juro que lo escucho. Ese susurro, suave, distante, llamando mi nombre. Y sé en lo más profundo que lo que sea que esté en esos túneles nunca se fue. Sigue ahí abajo. Estaba emocionado por mudarme a mi residencia, uno de los edificios de dormitorios más antiguos de mi universidad en Filadelfia. Tenía carácter, paredes de ladrillo, enormes ventanales y una historia inquietante de leyendas urbanas transmitidas por generaciones de estudiantes. Era otoño de 2021, mi segundo año, y por primera vez tenía una habitación solo para mí. Las primeras semanas fueron normales. Las clases eran intensas, mi compañero de cuarto del primer año se había mudado fuera del campus y yo disfrutaba de mi recién encontrada privacidad. Hasta que comenzaron los golpes. Ocurrió exactamente a las 2 a.m. de un martes. 3 golpes lentos. Toc, toc, toc. Estaba medio dormido, aturdido, pero me levanté y revisé por la mirilla. Las luces tenues del pasillo iluminaban una figura que simplemente estaba ahí, de pie. Un hombre alto, de unos 20 años, sonriendo. ¿Puedo ayudarte?, murmuré a través de la puerta. No dijo nada, solo se quedó allí con esa sonrisa espeluznante. Después de un momento se giró y se alejó. No le di mucha importancia, solo otra de esas cosas raras que pasan en los dormitorios. Pero volvió a suceder la noche siguiente. Y la siguiente. Siempre a las 2 a.m. Para la cuarta noche, estaba inquieto. ¿Por qué lo hacía? Esa vez simplemente observé a través de la mirilla. Golpeó, esperó un minuto y luego se alejó, con pasos lentos y deliberados, como si supiera que lo estaba mirando. Empecé a dejar mi lámpara del escritorio encendida por las noches, esperando que la luz lo ahuyentara. Pero no importaba. Cada noche, sin fallar, los golpes llegaban. 3. Nunca más, nunca menos. A la mañana siguiente pregunté casualmente a mis compañeros de pasillo. «Oigan, ¿alguien conoce al Ra de este piso?» Sigue tocando mi puerta en la madrugada. Una chica llamada Tara frunció el ceño. Nuestra Ra es mujer, y no hace rondas a esa hora. Me detuve en seco. No, me refiero al tipo alto, de cabello oscuro, que siempre sonríe. Tara negó con la cabeza. No hay ningún Ra hombre en este edificio. Me reí fingiendo que no era gran cosa, pero esa noche, cuando el reloj marcó las 2 a.m., estaba demasiado asustado para mirar por la mirilla. Me quedé en la cama conteniendo la respiración esperando. Toc, toc, toc. A la mañana siguiente había tenido suficiente. Fui directamente a la recepción. El Ra de mi piso sigue golpeando mi puerta a las 2 a.m. Dije, ¿pueden decirle que se detenga? El recepcionista, un estudiante de último año llamado Greg, me miró fijamente. ¿Qué Ra? No sé su nombre. Es alto, cabello oscuro, siempre sonríe. El rostro de Greg se puso pálido. No tenemos un Ra hombre en este edificio. No desde el semestre pasado. Mi piel se erizó. Pero ha estado tocando mi puerta toda la semana. Greg abrió su laptop y revisó los registros. Después de una larga pausa me miró. El único Ra hombre que encaja con esa descripción fue transferido el año pasado. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿quién demonios está llamando a mi puerta? Esa noche me senté junto a la puerta, con el teléfono en la mano, esperando. 1:58 a.m. Mi corazón latía con fuerza. El pasillo afuera estaba en silencio. La luz amarillenta apenas se filtraba por debajo de la puerta. 1:59 a.m. Apreté el bate de béisbol que había comprado esa tarde. 2 a. Los golpes llegaron. Toc, toc, toc. No me moví. Entonces lo escuché. El pomo de la puerta se sacudió. Contuve la respiración. La manija giró lentamente. Me lancé hacia adelante y aseguré el cerrojo con fuerza. Silencio. Luego pasos alejándose. A la mañana siguiente, fui directamente a seguridad del campus. Me tomaron en serio cuando mencioné lo de la manija girando. Revisaron las cámaras de seguridad del dormitorio.
Lo que encontraron me heló la sangre. La cámara lo captó. Un hombre alto con sudadera parado frente a mi puerta exactamente a las 2 a.m. Me quedé mirando la pantalla con la mente dando vueltas. Entonces, seguridad hizo una última revisión, solo para estar seguros. Buscaron en los archivos del antiguo RA, el que Greg dijo que había sido transferido, y encontraron algo inquietante. Antes de ser trasladado, había reportado haber perdido su llave maestra. De inmediato, cambiaron todas las cerraduras y emitieron un informe. Pero a él nunca lo encontraron. La policía nunca lo encontró. Y la universidad me aseguró que nunca volvería a pisar el campus. Esa noche, acostado en mi habitación recién asegurada, una realización me revolvió el estómago. Si él tenía una llave maestra, ¿cuántas veces había estado dentro de mi cuarto? ¿Cuántas veces había dormido sin saber que él tal vez estaba allí, de pie, mirándome? ¿Había caminado por mi habitación? ¿Tocado mis cosas? Se había inclinado sobre mi cama, esperando a que me moviera en sueños. Me estremecí con la idea. Era demasiado fácil imaginarlo ahí, de pie, a centímetros de mi rostro. Su sonrisa persistiendo en la oscuridad. Después de eso, dormí con las luces encendidas. Nunca volvieron a ver a Lerra en el campus. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, despierto con el corazón acelerado, segura de que algo me despertó. Y no sé si es real, o si solo lo estoy recordando. Estaba acostumbrado a los viajes largos y nocturnos. Era parte del trabajo. Ser enfermera itinerante en Alaska significaba pasar horas en la carretera, a veces en tormentas de nieve tan densas que el mundo simplemente desaparecía. Te acostumbrabas a ello, igual que te acostumbrabas a los turnos dobles, a las llamadas de emergencia a las 3 de la mañana y a dormir en habitaciones de motel que olían a cloro y cigarrillos. Esa noche, volvía de una clínica remota a las afueras de Palmer, en dirección a Anchorage. Eran casi las 2 a.m., y la nieve no había dejado de caer desde que terminó mi turno. La radio seguía advirtiendo que la tormenta empeoraría durante la noche, pero pensé que llegaría a casa antes de que se pusiera realmente mal. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dormir en un sofá de la sala de descanso? ¿Esperar en una clínica vacía? Solo quería llegar a casa, así que seguí conduciendo. Pero cuando salí a la carretera, la tormenta se había convertido en algo peor. Una nevada espesa y cegadora, el tipo de nevada que devora los faros y convierte el camino en un túnel interminable de blanco. No había nadie más en la carretera, ni un solo coche en ninguna dirección, solo los interminables bancos de nieve a ambos lados del camino, los postes de teléfono desvaneciéndose en la oscuridad y esos pequeños reflectores parpadeando bajo mis luces altas. Debería haber estado acostumbrada, pero por alguna razón, esa noche algo se sentía raro. No puedo explicarlo. No de una manera que tenga sentido. Tenía la abrumadora sensación de que no estaba sola, aunque sabía, lógicamente, que sí lo estaba. Y entonces, ahí estaba. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, una figura apenas visible a través de la espesa nieve de pie al costado de la carretera. Mi pie flotó sobre el freno. No estaba haciendo señas de auxilio, no se movía en absoluto. Solo estaba ahí, de pie. Mis luces altas lo iluminaron, revelando un abrigo de invierno grueso, la capucha puesta, el rostro ensombrecido. Estaba cubierto de nieve, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo. Algo en su inmovilidad me puso los nervios de punta. Si alguna vez has visto a alguien en verdadera necesidad de ayuda, sabes que no se quedan quietos así. Se mueven, te hacen señales, tiemblan. Esta persona estaba inmóvil. Seguí conduciendo. Miré por el espejo retrovisor al pasar. La figura no se giró, no reaccionó en absoluto, solo permaneció ahí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la carretera. Un peso pesado se asentó en mi estómago. Algo en esto no estaba bien. Intenté quitarme la idea de la cabeza. Me dije que no era nada. Algún viajero varado esperando un aventón, tal vez un autoestopista que se había acobardado. Pero entonces, 10 millas después, lo vi de nuevo. Mismo abrigo grueso, misma postura inmóvil, más cerca de la carretera esta vez. Todo mi cuerpo se tensó. Frené sin pensar, los neumáticos patinando levemente sobre el hielo. No podía ser. No había desvíos, no intersecciones, ningún otro coche en la carretera. Entonces, ¿cómo demonios podía estar delante de mí? Giré la cabeza lentamente, el pulso golpeando en mis oídos. La nieve caía con más fuerza ahora, pero podía ver lo suficiente. Era la misma persona.
Tenía que serlo, pero eso no era posible. Mi respiración se volvió superficial, mis manos blancas de tanto apretar el volante, y entonces por primera vez la figura se movió. No hacia mí, solo un poco, como si estuviera girando su cuerpo en dirección a mi coche. No esperé a ver qué pasaba después. Metí el coche en marcha y pisé el acelerador a fondo. La tormenta empeoró. Apenas podía ver unos pocos metros delante de mí. Mis neumáticos crujían sobre el hielo, el coche temblando con el viento. Me repetía una y otra vez que estaba imaginando cosas, que la nieve estaba jugando con mi visión, que el estrés y el cansancio me estaban volviendo paranoica. Pero seguía mirando por el espejo retrovisor. La luz de la gasolina parpadeó. Planeé detenerme en la siguiente estación, y entonces de la nada apareció, entre la densa nevada apenas visible en mis luces altas, parado directamente en medio de la carretera. Reaccioné por instinto. Giré el volante bruscamente, el coche derrapó de lado, los neumáticos chillando contra el hielo, y por un segundo aterrador pensé que iba a perder el control, y entonces había desaparecido. No se movió, no cayó, simplemente desapareció. Me quedé ahí, respirando con dificultad, las manos temblando sobre el volante. Escaneé la carretera, los bancos de nieve, las zanjas. Nada, sin huellas, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Pisé el acelerador, con fuerza. Necesitaba salir de allí. Cuando llegué a la estación de servicio, apenas podía mantener la compostura. Me detuve bajo las luces, respirando rápido, con las manos aún temblorosas. El lugar estaba casi vacío, solo un empleado detrás del mostrador, viendo un televisor diminuto. Salí y llené el tanque con los dedos entumecidos. Cuando entré a pagar, el tipo detrás del mostrador me miró raro. «¿Estás bien?», preguntó. Y antes de poder detenerme, solté. Vi a alguien en la carretera, 3 veces, la misma persona. No había forma de que pudiera. Su expresión cambió. No era confusión, no era preocupación leve, era otra cosa. «¿Cómo era?», preguntó. Tragué saliva. Abrigo grueso, capucha puesta, solo estaba ahí, de pie. El rostro del empleado se puso tenso. Miró más allá de mí, hacia el estacionamiento vacío, como si esperara ver algo. Luego exhaló bruscamente. «Eres la tercera persona esta semana que dice eso». Apenas recuerdo el camino de regreso a casa. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella figura encapuchada de pie en la carretera. Al día siguiente, investigué todo lo que pude. Reportes de personas desaparecidas, accidentes, leyendas urbanas. Nada. Ningún accidente, ninguna muerte, ninguna advertencia. Nunca volví a tomar esa ruta de noche. Pero a veces en los largos viajes invernales, cuando la nieve difumina el mundo hasta hacerlo desaparecer, pienso en él, parado ahí, y me pregunto, ¿quién más lo ha visto? O peor, ¿quién más lo verá? La electricidad había estado parpadeando durante las últimas horas, pero para las 11 p.m. toda la calle se había quedado a oscuras. Mi casa estaba en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos de mi vecino más cercano como para no ver sus luces, incluso si tenían un generador funcionando. No estaba demasiado preocupado. La electricidad siempre volvía eventualmente y tenía suficiente leña apilada junto a la estufa. Aún así, hacía un frío infernal. Estaba sentado en mi sillón reclinable, envuelto en una sudadera con capucha y calcetines gruesos, bebiendo una cerveza a la luz de las velas. La nieve se acumulaba contra las ventanas y el viento afuera aullaba con tanta fuerza que hacía temblar las paredes. Tenía la radio encendida a bajo volumen, escuchando el reporte del clima. Condiciones de ventisca esperadas durante toda la noche. Las temperaturas descenderán hasta menos 20 grados Celsius con sensación térmica. Permanezcan en interiores si pueden. Estaba a punto de agarrar otra cerveza cuando alguien llamó a la puerta. El sonido me hizo saltar. No fue fuerte, solo un golpe firme. No estaba esperando a nadie. Nadie debería estar afuera con este clima. Me levanté lentamente, dejando mi cerveza sobre la mesa de centro. El viento rugía afuera, sacudiendo las ventanas. La luz del porche estaba apagada, así que no podía ver nada más allá de la puerta. Dudé antes de abrirla. Josh estaba ahí, mi mejor amigo. Su rostro estaba pálido, sus labios ligeramente azulados. La nieve cubría su cabello y su sudadera estaba empapada. Parecía agotado, como si hubiera estado caminando durante horas. «Jesús, Josh, ¿qué demonios haces aquí afuera?», exhaló, temblando de pies a cabeza. Unas millas atrás pensé que iba a congelarme hasta la muerte. Lo metí rápidamente.
El calor de la estufa de leña lo envolvió y él soltó un aliento largo y tembloroso. Sus manos estaban rojas, casi congeladas. Agarré una manta del sofá y la envolví alrededor de él. «Hombre, deberías haberme llamado», dije, frotándome las manos. «Habría ido a buscarte». «Mi teléfono está muerto», murmuró. Su voz era apagada, como si realmente no estuviera ahí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Josh no estaba actuando como él mismo. Intenté sacudir la sensación. Seguramente solo estaba en estado de shock. Necesitaba calentarse. Lo senté en el sofá y eché otro leño en la estufa, llenando la habitación con más calor. La luz de las velas titilaba contra las paredes. «Tuviste suerte de que estuviera en casa», dije. «Podrías haber estado golpeando una puerta sin nadie para abrirte». Josh no dijo nada. Solo se quedó ahí, rígido, con las manos apretando la manta. Lo observé. Su rostro se veía extraño, casi. Sus ojos no eran tan agudos como de costumbre, como si estuviera mirando a través de mí en lugar de mirarme directamente. Aclaré mi garganta. «¿Estás bien, hombre?» Sus labios se separaron ligeramente. «Sí, solo cansado». Su voz no sonaba bien, demasiado baja, demasiado lenta, como alguien intentando imitar la voz de Josh, pero sin lograrlo del todo. Me volví a sentar en mi silla. Durante la siguiente hora hablamos, pero fue raro. Josh apenas hablaba. Respondía con frases cortas, como si tuviera que pensar demasiado en cada palabra. Sus movimientos eran lentos y rígidos, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo, y de vez en cuando se detenía a mitad de una oración. En algún momento, Josh se recostó en el sofá y cerró los ojos. Lo dejé descansar. El tipo había caminado millas en medio de una tormenta de nieve. Se lo merecía. Me quedé ahí en silencio, observando la vela consumirse. La habitación parpadeaba con una suave luz dorada. El viento seguía rugiendo afuera. Entonces, de la nada, la electricidad volvió. La lámpara en la mesa de noche parpadeó y cobró vida. El zumbido del refrigerador sonó en la cocina. El repentino brillo hizo que me ardieran los ojos. Parpadeé y me estiré. Luego agarré mi teléfono del mostrador. 5 llamadas perdidas. Me quedé mirando la pantalla. Todas del mismo número. El hermano de Josh, Dave. Lo llamé de vuelta. Contestó en el primer tono. Su voz temblaba. «Dude, ¿dónde demonios has estado?» «¿Qué?» «He estado intentando llamarte toda la noche». Algo en su tono me hizo apretar el estómago. «¿Qué pasa?» Un momento de silencio. Luego, «Es Josh». Mi respiración se atoró en la garganta. Miré el sofá. Josh ya no estaba. «¿Qué pasa con él?», pregunté lentamente. Dave exhaló. Su voz se quebró. «Está muerto». Las palabras apenas hicieron sentido en mi cabeza. «¿Qué?» «Tuvo un accidente. Hace unas horas. Se deslizó fuera de la carretera y chocó contra un árbol. Los paramédicos no pudieron llegar a tiempo. No lo logró». La habitación de repente se sintió demasiado pequeña. Solté una risa nerviosa. «Dave, eso no es gracioso». «No estoy bromeando». Mi garganta se secó. «Eso no tiene sentido», dije apretando el teléfono con fuerza. «Él estaba aquí». Silencio. Luego en voz baja, «No, no lo estaba». Por un momento pensé que tal vez Dave estaba equivocado. Tal vez había habido un error, pero entonces noté algo. La manta estaba doblada perfectamente, intacta. Josh se había ido, sin señales de que alguna vez hubiera estado allí. Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban mientras corría hacia la puerta principal y la abría de golpe. La tormenta se había calmado. La nieve afuera brillaba bajo la luz de la calle. Escaneé el patio, la entrada, la carretera. Nada, sin huellas en la nieve fresca. Sin señales de que alguien hubiera caminado hasta mi casa esa noche. Solo vacío. Apenas recuerdo el resto de esa noche. No dormí. Solo me quedé ahí mirando el sofá hasta que salió el sol. Al día siguiente conduje hasta el lugar del accidente. Era real. El coche de Josh seguía allí, medio enterrado en la nieve. El parabrisas estaba partido por la mitad. No había manera de que hubiera sobrevivido. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. Ni siquiera a Dave. Porque sabía lo que dirían, que fue el duelo, que lo soñé, que mi mente me jugó una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Mi amigo vino a mi casa para despedirse. Reservé la cabaña para un fin de semana lejos de todo, a 2 horas de Minneapolis, en una zona remota del norte de Minnesota. Era justo lo que necesitaba. Tiempo para desconectarme, para leer, para sentarme junto al fuego y disfrutar de la soledad. Cuando llegué a la entrada, la tormenta ya había comenzado. Copos gruesos y pesados giraban en los faros de mi auto mientras apagaba el motor y salía al aire helado.
La cabaña era pequeña, pero acogedora, una rústica estructura de madera en forma de A, rodeada de interminables pinos. Lo primero que noté fue el silencio. No se escuchaban autos a lo lejos, ni perros ladrando, solo el viento de los árboles y el suave murmullo de la nieve cayendo sobre el techo. Agarré mi bolso, mis compras y mis llaves, temblando mientras avanzaba por la nieve hasta la puerta principal. La cerradura estaba dura, pero giró y entré, sacudiendo el frío de mi abrigo. El lugar estaba más cálido de lo que esperaba. La calefacción ya estaba encendida. Extraño. En la descripción del alquiler decía que los huéspedes debían encender la calefacción por su cuenta. Tal vez los dueños habían pasado a revisar el lugar recientemente. Tal vez solo era un gesto de buena hospitalidad. Aún así, algo en eso me molestó. Aparté la duda de mi mente y me instalé. Lo primero que hice fue encender un fuego. Las llamas prendieron, y pronto la habitación quedó envuelta en un cálido resplandor. Me preparé una taza de té, me puse un suéter y medias de lana, y me recosté en el sofá con mi libro. Afuera la tormenta rugía, el viento sacudía las contraventanas, pero dentro todo se sentía seguro. Hasta que vi las huellas, manchas oscuras y húmedas sobre el suelo de madera pulida. Comenzaban en la puerta trasera, y subían las escaleras. Me quedé mirando, mi corazón golpeando con fuerza en mis oídos. La tormenta ya había cubierto cualquier rastro afuera y yo había cerrado la puerta con llave. ¿O no? Dejé mi taza con cuidado y caminé hasta la puerta, apoyando la mano contra la madera. Estaba cerrada, con seguro. Revisé las ventanas, selladas. Quizás el último huésped había entrado con nieve en los zapatos y se había derretido lentamente. Sí, debía ser eso. Regresé al sofá, pero no retomé mi libro. Solo me quedé sentado, mirando la escalera. Las horas pasaron. La tormenta empeoró. Traté de sacar las huellas de mi mente. Leí. Me comí un sándwich. Observé las llamas danzar en la estufa de leña. En algún momento me quedé dormido. No sé qué me despertó. Tal vez el viento, o las paredes crujiendo, o simplemente esa inquietud que aún se retorcía en mi estómago. Parpadeé, aturdido, sentándome en el sofá. El fuego aún brillaba débilmente. Miré mi teléfono. 2:47 am. Entonces, claro como el día, lo escuché. Un crujido suave, lento, en el piso de arriba. Me quedé completamente quieto. Otro crujido. Una tabla del suelo cediendo. El tipo de sonido que hace una casa cuando alguien se mueve. Agarré el atizador de la chimenea. Mi pulso retumbaba en mis oídos. No quería subir, pero tenía que hacerlo. Subí las escaleras con cautela. El pasillo se extendía en la oscuridad. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé con el atizador. La habitación estaba vacía, al principio. Luego, me giré hacia el armario. Algo olía mal, como tela húmeda y algo ligeramente agrio. Estiré la mano hacia la manija. La jalé. Un saco de dormir, arrugado en el suelo. Junto a él, una botella de agua vacía. Algunos envoltorios de barras de granola. Mi estómago se retorció. Alguien había estado viviendo ahí. Di un paso atrás, mis manos temblaban. Fue entonces cuando lo vi. Una única huella húmeda, saliendo del armario. Me di la vuelta y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi tropecé. Mi único pensamiento era: sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Busqué mis llaves en la mesa, pero no estaban. Las únicas huellas en la casa eran las mías. Mis llaves habían estado ahí. Las había dejado cuando entré. Agarré mi teléfono y marqué el 911. La llamada no se conectó, sin señal. La tormenta había cortado la comunicación. Me giré hacia el baño, la única habitación con seguro. Y entonces, desde algún lugar en la oscuridad, escuché pasos, lentos, bajando las escaleras. Cerré la puerta del baño de golpe y la aseguré. Me acurruqué en la bañera con el teléfono en una mano y el atizador en la otra. La casa estaba demasiado silenciosa. Intenté llamar al 911 otra vez. Nada. Afuera de la puerta del baño el suelo crujió. Una sombra pasó por debajo de la rendija. Contuve la respiración y entonces el pomo giró, suavemente, probándolo. Me presioné más contra la bañera, el corazón latiendo con fuerza. Después se detuvo. Silencio. Los minutos pasaron lentamente, no me moví. Entonces, mi teléfono vibró. Una barra de señal lo suficiente. Marqué el 911. La operadora contestó. 911, ¿cuál es su emergencia? Forcé mi voz a sonar estable. Hay alguien en mi casa. La operadora comenzó a hacer preguntas. Apenas la escuché, porque justo afuera de la puerta del baño, el suelo volvió a crujir. Cerré los ojos con fuerza. Podía sentir a alguien parado ahí, escuchando. Después, pasos, moviéndose hacia la puerta principal. La puerta chirrió al abrirse.
Una ráfaga de viento helado entró. Después, silencio. Me quedé en ese baño hasta que escuché las sirenas. La policía llegó 15 minutos después. La puerta principal estaba abierta de par en par. La nieve entraba flotando, pero no había huellas afuera. La nieve ya había cubierto cualquier rastro. No faltaba nada. Solo mis llaves. Los oficiales revisaron la casa. Lo único que encontraron fue el saco de dormir en el armario y un cuchillo, escondido entre el marco de la cama y el colchón. Empaqué mis cosas y me fui esa misma noche. No me importó la tormenta, no me importaron los caminos, solo necesitaba irme. La compañía de alquiler me llamó 2 días después. Dijeron que el último huésped se había ido más de una semana antes de mi llegada. Nadie debería haber estado ahí. Pero alguien estuvo, alguien que me estuvo observando, esperando, y no tengo idea de a dónde se fue. No suelo recoger autoestopistas. No es porque no me importe, sí me importa. Pero he sido mecánico por 15 años y he visto suficientes situaciones malas como para saberlo mejor. Conductores varados, autos averiados en los peores lugares, gente haciéndote señas para que pares a ayudar, solo para que sus amigos estén esperando en la zanja con un cuchillo. No soy paranoico, solo cuidadoso. Pero esa noche hice una excepción. Era tarde, 28 de diciembre de 2018, y Dakota del Sur estaba siendo devorada por una tormenta. Había estado trabajando en Sturgis, reemplazando la banda de distribución de una vieja Dodge Ram, y cuando terminé, ya pasaba de la medianoche. Me esperaba un viaje de 3 horas de regreso a casa, pero no me preocupaba. Mi camioneta era confiable y había conducido en condiciones peores. Al principio, solo eran copos dispersos. Nada de qué preocuparse. Pero a medida que avanzaban los kilómetros, la nieve se volvió más espesa. El viento se volvió afilado. Mis luces altas eran prácticamente inútiles, devoradas por la ventisca. La carretera estaba vacía, sin luces traseras adelante, sin faros detrás, solo oscuridad, nieve y el sonido de mi motor. Y entonces lo vi. Una figura solitaria caminando al costado del camino. Casi no lo noté, se fundía con la tormenta, solo una sombra oscura contra el infinito blanco. Reduje la velocidad. El tipo no llevaba un abrigo adecuado para el invierno, solo una sudadera delgada, jeans y unos viejos tenis ya cubiertos de nieve. Parecía medio congelado, con los brazos cruzados sobre el pecho y la cabeza gacha, como si hubiera estado caminando por millas. Dudé. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano, y él claramente estaba en mal estado. Ninguna persona en su sano juicio estaría aquí afuera a pie. Me orillé. Mi ventana del lado del pasajero bajó con un chirrido. ¿Estás bien, amigo? El autoestopista dejó de caminar. Giró la cabeza hacia mí, demasiado lento. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, los labios agrietados, la piel tan pálida que casi parecía azul. Me miró fijamente. Luego, sin decir una palabra, dio un paso adelante, abrió la puerta y se deslizó en el asiento. El olor a tela mojada y algo más que no pude identificar llenó la camioneta. Subí la calefacción. ¿A dónde vas? Silencio. El tipo temblaba violentamente con las manos metidas en las mangas. Intenté de nuevo. ¿Te quedaste varado o algo? ¿Necesitas que te lleve al pueblo? Nada. Solo miraba por la ventana, su aliento empañando el cristal. Fruncí el ceño, pero lo dejé pasar. Probablemente tenía hipotermia. Volví a la carretera. El viaje fue silencioso, demasiado silencioso. De vez en cuando le echaba un vistazo, tratando de entenderlo. Solo seguía mirando por la ventana, observando la nieve girar, como si estuviera buscando algo. Lo intenté de nuevo. ¿Cómo te llamas, amigo? Nada. Sus manos temblaban sobre su regazo. Sus dedos se movían levemente. Su sudadera estaba empapada. ¿Quieres que te lleve a un hospital? No luces bien. Todavía nada. Suspiré y apreté el volante. Había algo raro en él. No solo el silencio, no solo su aspecto. Era la forma en la que estaba sentado, como si realmente no estuviera allí. Como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. La carretera se extendía infinitamente delante de nosotros. La nieve se había convertido en un muro. Mis luces apenas perforaban la oscuridad. Y entonces, de la nada, el autoestopista habló. No estamos solos. Algo se retorció en mi estómago. Su voz era ronca, apenas un susurro. Giré un poco la cabeza. ¿Qué? No me miró. Solo mantuvo sus ojos fijos en la ventana, su aliento saliendo en nubes pequeñas. Revisé el espejo retrovisor. Nada más que oscuridad y nieve girando. Pero de repente la camioneta se sintió más pequeña, como si hubiera alguien más en el asiento trasero.
Mantuve la voz calmada. ¿De qué hablas? Sus dedos se crisparon contra sus jeans. Tragó saliva, como si le costara decirlo. Nos están siguiendo. No soy fácil de asustar, pero la forma en la que lo dijo, como si fuera un hecho, como si estuviera seguro, hizo que apretara más el volante. Solté una risa nerviosa. Bueno, a menos que tengan una moto de nieve, no creo que haya nadie allá afuera con nosotros. El autoestopista negó con la cabeza. Y entonces, todo su cuerpo se puso rígido. Su respiración se aceleró. Se giró un poco en su asiento, inclinando la cabeza hacia la parte trasera de la camioneta, como si estuviera mirando algo. Respiré hondo. El aire se sentía denso, claustrofóbico. Entonces me agarró el brazo. Su mano estaba helada. «Tienes que detenerte». Me estremecí. Ni pensarlo. «Te congelarás allá afuera». Su mano se aferró más fuerte. «Detente». Ahora, vi el camino adelante. Había un desvío, un sendero apenas visible que se internaba en los árboles. El tipo de lugar que no lleva a nada bueno. «Ni loco, amigo. Morirás allá afuera». Giró la cabeza hacia mí por primera vez y su rostro se veía mal, como si no estuviera seguro de dónde estaba. O peor, como si no estuviera seguro de quién era yo. Y entonces tiró de la manija de la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, la abrió de un golpe y se lanzó a la nieve. Pisé los frenos. Las llantas patinaron. Mi puerta se abrió de golpe. El aire helado entró a raudales. Ni lo sentí. Salté afuera, mis botas crujiendo en la nieve. ¡Hey! El autoestopista ya no estaba, ni rastro de él, solo un interminable blanco. El viento aullando entre los árboles. Me quedé allí, con la piel erizada. Y entonces, desde algún lugar profundo en el bosque, escuché un sonido, un arrastre húmedo, como si algo pesado se deslizara por la nieve. No me quedé para averiguar qué era. Me metí en la camioneta y cerré con seguro. Conduje más rápido de lo que debía. Mis manos temblaban. Me dije a mí mismo que no era nada, que estaba exagerando, pero la camioneta aún se sentía mal, como si el aire dentro no estuviera vacío, como si no estuviera solo. Mi estómago se revolvió. Pisé el acelerador y no me detuve hasta ver las luces del siguiente pueblo. Ya no recojo autoestopistas, no porque no me importe, sino porque tengo miedo de que el próximo no me deje ir.